Bienvenidos a todos, estamos en un nuevo capítulo, el capítulo 17 del tema de la oración es la clave del éxito, de Andrés Corzon. Seguimos en esta serie muy bonita de la oración y el día de hoy, como bien dije, el capítulo 17 se llama, por favor... Detrás de todo pecado hay un chichón. Y hoy estoy aquí con Kimberly Díaz, alias Kibi, o Kim, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco sobre eso. Prácticamente el autor habla de un chichón, así es como lo dice en el libro, y si uno lo busca, así se llama. Pero en Guatemala lo conocemos como un chinchón, que es una protuberancia en la cabeza cuando uno tiene un golpe. Pero prácticamente habla de una herida, es decir, la herida del pasado o un trauma que nos hace tener, o más bien dicho, ejecutar algún pecado. Es ir a la raíz de lo que hace que nosotros cometamos un pecado en específico. Y de eso es lo que vamos a hablar. Y cabal, el libro empieza diciendo que todo pecado, casi siempre, detrás de ese pecado hay un chinchón. O sea, no es de que pequé solo porque me dieron ganas de pecar hoy, va. Ese pecado que estamos haciendo tiene un trasfondo, algo que nos motivó, algo que nos hirió en el pasado, que nos hace pecar el día de hoy, va. Tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta cuál es esa raíz, como decíamos, pero es cuestión de identificarla si queremos dejar ese pecado. Así es. Prácticamente la pregunta que nos dice el libro y el autor, y es lo que queremos dejar ahorita bien en claro, porque es también como vamos a finalizar, es ¿qué herida hay detrás de mi pecado? Muchas veces nosotros actuamos de tal o cual manera en base a alguna circunstancia que nosotros hayamos pasado, algún trauma, algo en el pasado. Vamos a dar unos ejemplos bíblicos, pero a mí me gustaría dar un ejemplo de mi persona, algo que me Real. pasó. Bueno, tal vez también es real, ¿va? Pero más. Entonces, si me permitís, pues voy a abrir mi corazón. Pero prácticamente no es algo que necesariamente pueda decir yo es algo que me ha causado mucha vergüenza y muy íntimo, pero sí es algo muy mío. Hablábamos ahí con unos amigos hoy en la tarde de cómo mucha gente se predisponía a conocerme o a tratarme porque supuestamente era muy enojón, ¿verdad? Y yo decía, no, yo no soy así, yo soy jovial, a mí me gusta molestar. Hasta que hablé con mis hermanos y con gente cercana a mí, me decían, vos sos muy enojón. Y yo, oh. Entonces, una cosa es cómo yo me percibía y otra cosa distinta es cómo me percibe la gente. Y no era tanto el extremo, pero sí me di cuenta que yo reaccionaba de manera compulsiva algunas veces, ¿verdad? Pero a mí no me gusta ser así. Yo lo he ido cambiando conforme el tiempo y le pido al Señor, Señor, yo no soy una persona compulsiva, no soy una persona que solo actúa enojado. Entonces empecé a buscar en mi corazón qué era lo que denotaba que yo fuera así. No me gusta que alguien a mí me mande, por ejemplo, orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Es que a mí no me gusta que a mí me traten de menos. Por orgullo, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, está bien, no tenemos que permitirlo, pero ¿por qué eso para mí era lo peor? Entonces yo, no, a mí nadie me hace de menos. Aquí yo soy tal y van a conocer mi apellido, ¿verdad? Yo no me dejo de nadie. Entonces, prácticamente ese chichón, que es una herida del pasado, es lo que nos hace tener algún pecado. A mí me pasaba igual, fíjate. O sea, a mí me decían, ¿por qué sos tan enojada o tan seria? Hasta me decían que yo era la hermana mayor, ¿va? Y no soy la mayor. Y no sé, yo decía, pero yo tengo la cara normal, ¿va? O sea, yo no siento que ande así toda enojada o qué sé yo. Y incluso aquí en el libro decía, ¿va? Que si sos enojado, si sos tímido y todo eso, pues al final estás pecando de cierto modo porque hay algo detrás de eso que te hace ser así, ¿va? Y cabal decía, ¿va? El orgullo te hace no hacer las cosas como, yo soy tímida, por eso no lo voy a hacer, ¿va? Pero en realidad es un orgullo que tenés porque no querés fallar, ¿va? No querés mostrarle a la gente que te equivocas, ¿va? Que puedes fallar y que puedes cometer errores, ¿va? O sea, tenés una imagen y la querés mantener, ¿va? Y a mí me pasaba mucho, ¿va? Y decía, ¿pero por qué, va? Y en mi casa mi mamá me decía, ¿va? Así como sos de aquí, que te reís y todo, tenés que ser afuera, ¿va? Porque yo en la calle así como calladita y
Y ahí me quedaba, ¿va? Pero al final fui progresando un poco, ¿va? No es de que hable un montón siempre, pero ahí medio voy, ¿va? Pero que es interesante eso, porque a veces a mí me pasaba al contrario, pero es muy importante que nosotros tratemos de ser como somos en todas partes. Ahí es donde el mismo Dios empieza a permitir que haya una introspección, es decir, un análisis adentro de nosotros y ver por qué estoy fallando y ver la raíz del por qué estoy fallando. Entonces, quisiéramos comentar también un par de historias de la Biblia y yo les quiero comentar dos que me llaman la atención. De hecho, voy a hablar de una, pero quiero leerles nada más que hay un título aquí, un subtítulo que dice: Los chichones de la mujer samaritana la llevaron a mendigar amor a los hombres. Y está similar. El chichón de David, el rey David, lo llevó a mendigar amor en las mujeres. Y ese es un tema bien delicado, porque entonces empezamos a hablar, bueno, el chichón, esa herida de mi pasado, ¿por qué me hace a mí ser un hombre conquistador? El chico acechando a su víctima o a la que se deje, como decía un amigo. Yo no estoy con la que quiere, sino con la que se deje. Pero, por supuesto, no era cristiano. Pero el punto específico es eso. Muchas veces nosotros, ya sea una mujer mendiga amor a un hombre, como un hombre mendiga amor a una mujer. Y ya con los años que te llevo, con todo el respeto, yo cuando puedo aconsejar a alguien en esa área, yo le digo, mira, si algo tenés que dejar de hacer es rogar amor de una pareja. No rogues amor, no mendigues amor. Mira que te vi conectada a las 11:30 y a las 11 me habías dicho adiós. 5,000 llamadas perdidas y estabas en línea y no me hablaste, y solamente tirando indirectas de lo dolido o es diciéndole a esa persona, mira esto y lo otro. Creo que la mayoría sabemos la historia del rey David, y si no, pues ustedes saben que, y tú sabes de que él pues tenía a su esposa, tenía concubinas, no, solo su esposa, sí. Pero él se paseó por la terraza y en un momento de ocio vio a Betsabé y dijo, esta es mía. Mendigó amor porque mandó a llamar por ella, se acostó con ella, pecó, después quiso ocultar su pecado, después mató a Urizar, ¿sí?, la esposa de Betsabé, porque la mandó a la guerra, y un pecado tras otro por mendigar amor, porque él la tenía en su casa, en el palacio, pero llegó al punto de mendigar el amor. Entonces, analizarnos, tanto hombres como mujeres, ¿por qué a veces andamos rogando y mendigando amor? Sabiendo, o más bien dicho, debemos recordar que nuestra identidad está en Dios y que nosotros valemos un montón. Tanto vale esa persona que a veces miramos inalcanzable, un crush, como valemos nosotros. Y uno de hombre le encanta que una mujer tenga su valor y que ella pues sepa lo que vale, como al revés también, a una mujer que un hombre diga, bueno, yo sé lo que valgo. Ese es mi ejemplo de la Biblia. Es bien interesante porque, bueno, en el libro mencionan varios personajes, ¿va? Y uno dice, en la Biblia está David, ¿va? O sea, ¿qué chinchón puede tener ahí David, va? Y encontrás un montón y todos tienen algo, ¿va? Porque obviamente nadie era perfecto, o sea, solo Jesús vino y no pecó, ¿va? Pero el que me llamaba más la atención a mí era el de Pedro, ¿va? Porque dice, el chichón de Pedro lo llevó a negar a Jesús, ¿va? Porque uno podrá decir, si lees la historia, o sea, yo nunca lo había visto de esa forma, ¿va? Si lees de que, porque defendió a Jesús, va, buena onda ahí, que no quería que se lo mataran ese día, ¿va? Pero había un trasfondo, ¿va? Y era de que Pedro siempre quiso una aceptación, ¿va? Por parte de Jesús. O sea, obviamente Jesús lo amaba a todos sus discípulos, ¿va? Porque por algo andaba con él, ¿va? Con todos ellos. Pero él quería así como ser más favorito, así como, mírame a mí, ¿va? Yo quiero hacer esto y lo otro, y Jesús a veces pues no le respondía como él quería, ¿va? Incluso se comparaba mucho con Juan, que decía que porque él era el amado, ¿va? O sea, si al final él pasaba más tiempo con él o él hacía todo lo que le decían, porque el otro sí podía llegar a ser su mejor amigo, si lo podríamos ver así, ¿va? Y me llama la atención porque él negó, ¿va? O sea, al final dijo, no es él, ¿va? Pero en el fondo... Por Jesús. O sea, en el fondo pasó un montón de circunstancias que lo hicieron
sentirse inseguro y dañado y decir, ¿cómo hago como para que Jesús me mire? ¿Va? Cuando Jesús sí lo miraba, ¿va? O sea, yo decía, obviamente todos conocen a Pedro, ¿va? O sea, incluso no pensaríamos que fallara o algo así. Pero incluso cuando, antes de que lo niegue, pues, dice que él iba atrás de Jesús, ¿va? Porque lo iba así persiguiendo, así como, ¿qué le van a hacer? Y Juan también iba. Entonces dice que Juan entró donde el sacerdote y todo, porque él tenía como un puesto ahí, lo conocían y todo, y Pedro no. Entonces se sintió rechazado, se sintió como un poco humillado porque él no pudo entrar. Ahí creó una herida, un chichoncito, que lo llevó después a pecar, ¿va? Tal vez uno dice, pero todos diríamos que no conocemos a alguien por tal de que no le hagan daño, ¿va? Pero de tantas cosas, tantos sucesos que pasaron, el momento donde le preguntan si lo conoce, si él es el verdadero rey, ¿va? Explota y dice, no, ¿va? Al final todo me afectó, no supe en qué momento sacarlo y lo va a sacar en un momento crucial, ¿va? Así de donde él le había dicho, no te voy a negar nunca, y lo saca, porque obviamente no podemos cargar con tanto, o sea, no podemos venir y no, a mí no me afectó que me hicieran una mala mirada, a mí no me afectó que mi papá me abandonara, a mí no me afectó que no me aceptaran en la universidad o qué sé yo, cualquier cosa. Y decís, sigo con mi vida normal y todo, pero en el fondo te lo guardaste, ¿va? Y va a llegar un momento donde ni vas a pensar que por eso fue que reaccionaste de esa manera, pero esa herida estaba, o sea, en tu interior, ¿sabes? Que fuiste dañado en algún momento y tu cuerpo, tu mente, no sé, lo sacó, o sea, explotó y ahí está mi herida, mi chinchón expuesto. Y el enemigo utiliza eso exactamente. Nos agarra en un momento débil o algunas palabras que nosotros dijimos o nos analiza en el área que nosotros somos débiles y utiliza el momento que menos esperemos para. Y ahorita que mencionaste algunas cosas, ahí entramos al otro punto, que son las causas de los chichones o chinchones, es decir, algunas razones por las cuales pasa este tipo de cosas, porque las historias que mencionamos, entre esas también está la de Caín y Abel, está la de Sansón, entre otras, ¿verdad? Hay muchas historias en la Biblia, pero si hablamos de algunas de las causas, podemos decir abuso físico, abuso sexual, emocional, algo que le llaman faltantes, vamos a hablar de eso, pero si nos enfocamos en estos tres tipos de abuso, físico, sexual y emocional, podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a tratar de hablarlo así a grandes rasgos. Personas que han sufrido abuso físico, perdón, es decir, han recibido golpes, ¿verdad? Ya físicos, aruñones, moretones, de repente han recibido corrección de sus padres de una manera incorrecta, que guardaron algo en su corazón y después reaccionan de una manera incorrecta cuando les toca dar corrección o cuando tratan a otra persona, son como muy violentos, por ejemplo, en una supuesta corrección recibieron puños, patadas. Entonces algunos, dependiendo de su personalidad, se cohíben y otros se vuelven más violentos. Entonces hay razones por las cuales nosotros pecamos y ese es el punto como empezamos, ver la raíz, y una de esas causas de las cuales nosotros pecamos es el abuso físico y el sexual y emocional. No sé si quieres hablar de alguno de ellos. Fíjate que me llamaba un poco la atención el abuso sexual, porque decía, uno cree que un abuso sexual es aquel que violaron a alguien en un callejón todo oscuro, sucio, ahí. Pero pueden haber un montón de situaciones en tu vida que son un abuso sexual, o sea, qué sé yo, alguien te tocó de una manera incorrecta o tuviste relaciones fuera del matrimonio, porque ahí dice, ese es un abuso también, porque estás yendo en contra de lo que Dios quiere, ¿va? De ese pacto que es el matrimonio antes de poder hacer eso. Y lo otro, ¿va? Porque uno dice, va solo eso de que le pasó algo a alguien en un cajoncito, todo, ¿va? Pero el contacto, o sea, nuestro cuerpo es sagrado, ¿va? Y menciona también de que cuando están en fiestas, bailes y todo, la gente se pega, ¿va? Se pega, baila y obviamente está sintiendo un contacto cuerpo con cuerpo, ¿va? Y ese también es un abuso, porque aunque no te estén haciendo un daño así, de que te hagan algo directamente, estás como que sintiendo algo que no tendría que sentir tu cuerpo, algo que no va
con lo que estás de acuerdo, o sea, porque yo nunca fui a un lugar así de bailar y estar así todos pegados, pero obviamente me imagino, si estás pegado, en algún momento hasta pueden tocar cosas que no deben tocar, ¿va? Sí lo hacen, déjame decir. Sí lo hacen, pero bueno, sí, ¿va? Sí, la verdad que no se controla tanto, pero tal vez ni siquiera te diste cuenta, solo que, me topó por error, ¿va? Y eso es un abuso, o sea, al final tu cuerpo después lo va a resentir o no sé, ¿va? Y te va a afectar, ¿va? Muchas veces no es por error, sino lo hacen con intención y no pareciera, pero es muy importante eso que decís. A mí también me llamó bastante la atención de que a veces pensamos que solamente es cuando hay una violación, pero no, es cuando hay un toqueteo incorrecto, cuando se tuvo relaciones, como bien dijiste, fuera del marco del matrimonio. ¿Cómo es eso que va a ser un abuso sexual? Veámoslo desde el punto de vista bíblico. Estamos haciendo algo incorrecto con nuestro cuerpo, que es morar el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos causa después mendigar amor, por ejemplo, o dar amor fácilmente, o al contrario, retraernos de tal manera que es que a mí nadie me toca. Entonces, por ejemplo, a veces esa es la raíz, dice el autor, de por lo cual algunas mujeres que fueron tocadas violentamente o fueron tocadas por un hombre, dice, a mí nunca más me vuelve a tocar un hombre. Y empiezan a buscar cariño en una mujer. Y surge otro pecado. Y surge otro pecado. Entonces, me encanta, y quiero decirlo antes de que se me olvide, de que el autor menciona, Andrés Corson, debemos de dejar de juzgar al pecador, sino buscar la raíz del pecado. Porque él menciona que en algunas iglesias de Estados Unidos ahora no hablan del pecado, porque vamos a alejarlo. Alejar a la persona que asiste a la iglesia. Y él menciona al final como un equilibrio. Hay que mencionar el pecado, pero no señalar al pecador, sino ver la raíz del pecado, ver la causa como estas que estamos hablando. Y entre esas causas está el abuso emocional. El abuso emocional son esas palabras que hieren. Eso es un tonto, un bueno para nada. Mira, a tu hermano o a tu hermana es aplicada, pero eso es tan tonto, te cuesta. Te comparan. Y te comparan, es un abuso emocional. En las parejas ni se diga, mira, deberías de ser como aquella, no que vos solo peleonera tan tóxica. Y a veces solo la persona necesita amor, necesita comprensión. Son unos celos normales, porque el otro de repente es demasiado perruno o la otra es demasiado amorosa. Perdón que hable así. Pero entonces llegamos a un abuso emocional. Estamos hiriendo a una persona con palabras que su corazón no está preparado porque no son correctas. Y eso causa que haya pecado de otro tipo. ¿Sabes? Y me gusta un montón porque decís, que a veces juzgamos al pecador en vez de juzgar el pecado, ¿va? Y eso me lleva al otro que era los faltantes, ¿va? Porque uno dice, aquella persona es rica, tiene todo, tiene su casa, carros, viaja, todo le sale bien porque no le hizo falta nada, ¿va? De plano su vida es perfecta y todo éxito, ¿va? Cuando esas personas tienen también esos faltantes, ¿va? Porque decía, ¿va? Esas personas a veces están limitadas, ¿va? Porque les meten ideas de que no te juntes con ellos porque todo te lo van a robar. O no te juntes con esta persona porque solo te está buscando por tu dinero, ¿va? O por tu fama o conocimiento. Y uno dice, su vida es perfecta, ¿va? Pero ellos también tienen heridas, o sea, son personas, no son dioses perfectos solo porque tengan mejor situación, ¿va? Y eso lo lleva a sentirse con esos faltantes, ¿va? Porque uno dice, yo de chiquito nunca tuve, qué sé yo, una motita, ¿va? Y miraba que el vecino sí tenía uno a su moto, su carrito, de esos de juguete, ¿va? No, de plano a mí nunca en la vida me va a ir bien porque si desde chiquito nunca tuve las cosas que yo siempre quise, en el futuro pues me va a costar un montón igual, ¿va? Y no es de que las cosas no cuesten, ¿va? Pero si miras y te comparas con los demás, te vas a dar cuenta de que siempre te va a hacer falta algo, ¿va? Siempre alguien va a tener algo mejor que nosotros y te puedes llegar a dañar. Eso está peor porque te dañas a ti mismo. O sea, con el de las emociones, pues alguien te dijo tonto o qué sé yo. Pero con los faltantes es tu propia mente la que te está diciendo, te falta dinero para esto, ¿va? Te falta recursos para lo otro. O sea, ese está como más difícil porque es uno mismo el que se lo está poniendo. Y es cuestión de comparación nada más. Y este tema de la mente es otro bastante complejo.
Pero viendo esas causas, también parte de ver eso, que es la raíz de lo por lo cual nosotros somos pecadores o pecamos, que son estas causas, es para poder perdonar. Estamos hablando de la oración, y la parte de la oración donde hoy estamos hablando con Kim es en donde dice la palabra de Dios en Mateo 6:12. Lo voy a leer textualmente. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ese es el punto. La parte de la oración de ahorita es: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a otros. Y para perdonar tenemos que ver la causa de nuestros pecados. Por eso es de que estamos hablando de esas causas, la raíz. Pero aquí también el libro menciona algunos pasos. No hay fórmulas específicas para eso, pero si pudiéramos dar unos tips que son de lo que dice aquí, habla de recordar que ya fuimos perdonados, que eso es algo demasiado importante por la sangre de Jesús, que tenemos que morir a nuestro derecho de que se haga justicia. A veces oramos y Señor, sí, pero que se pudra ese infeliz o esa infeliz. Que lo mire, que pague. Que lo pague, que le toque otra pareja que la haga sufrir más de lo que me hizo sufrir. Entonces, pero no sé si quieres seguir con los pasos. Fíjate que en esos pasos, al principio lo decías, ¿va? Dice, no podemos perdonar, no podemos ser perdonados si nosotros no hemos perdonado, ¿va? Y continúa diciendo, ¿va? El nombre de Jesús tiene poder, ¿va? Y ese es el tercer paso, perdonar en el nombre de Jesús. Y pone como un pequeño ejercicio que dice, en el nombre de Jesús perdono a, y ahí está el espacio, ¿va? Por esto, no solo es de que perdono a esta persona porque me falló, ¿va? Sino que definirlo, ¿va? En el nombre de Jesús yo perdono a esta persona por esto que me hizo, ¿va? Porque a veces solo como, sí, te perdono y ya, va. Pero no estás viendo todo el daño que pudo haber causado, ¿va? Es cuestión de definir quién te hizo el daño y por qué es necesario perdonar a esa persona, ¿va? Incluso después dice hacer una lista de me hicieron esto, me hicieron lo otro, y toda esa lista va a decir, esto engloba que tenés odio hacia esa persona, ¿va? Tenés que pedir por perdonarla y quitar ese odio. Y el siguiente paso dice pedir perdón a Dios por el chichón y el pecado que ese chinchón causó. O sea, no solo porque ya pecaste ahorita, sino por lo que eso te hizo antes y que esa herida te hizo cometer un montón de pecados a lo largo. Y el siguiente, pues, ese sí es, está bien, todos están bíblicos, pues, pero este como que va más allá, porque dice vencer el mal haciendo el bien. Y aunque cueste un montón, porque es difícil sonreírle a alguien que te maltrató, hay que vencer el mal con el bien, no responderle con la misma moneda, diríamos. Porque al final el daño también es para uno, no solo es para la persona que lo hizo. Y el último, perdonar o pedir perdón diariamente, hasta sentirnos en libertad. Cuando podemos hablar de algún tema que nos causó una tragedia, algún trauma, y lo podemos hacer de una manera libre, sin que nos vuelva a doler, es cuando en realidad prácticamente nosotros ya hemos perdonado, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy básico. Y quisiéramos leerles algunas partes que nos encantó ahí hablando con Kim de cuando hablamos de descubrir la raíz, porque parte de eso es perdonar, pero tenemos que entender por qué nosotros actuamos de tal o cual manera, cuáles fueron esos traumas de nuestra vida. Y aquí hay una manera bien hermosa de cómo lo describen. Voy yo con el primero. Hoy sí vamos a leer textualmente esta parte. Dice, si mi pecado es la violencia física, el abuso verbal, la rabia, el enojo, el odio o el deseo de matar, debo preguntarme a quién realmente le estoy gritando, a quién realmente le estoy pegando o estoy apuñalando, contra quién tengo esos sentimientos en mi interior. Hay otro que dice, si mi pecado es el alcoholismo o las drogas, debo preguntarme qué pena estoy tratando de ahogar con el trago o de qué estoy huyendo. Y esto pues son varios puntos que nos llevan a ver la raíz de verdad de esos pecados, de esos chinchones que hemos cargado a lo largo de nuestra vida, pero que es necesario identificarlos, porque si no identificamos de dónde viene, pues el pecado va a continuar, no va a tener una sanidad o un cierre completo, va a quedar siempre algo ahí. Así es, y dice, si mi pecado es la timidez, el temor al qué dirán o la soberbia,
Teniendo en cuenta que son pecados similares que tienen que ver con el orgullo, debo preguntarme, ¿quién se burló de mí? ¿Frente a quién tengo miedo de hacer el ridículo? ¿Por qué necesito llamar la atención? O por otro lado, ¿por qué quiero pasar siempre desapercibido? Y así hay muchas razones. El punto hoy es analizar, ver la raíz, ver ese chichón, pedirle perdón a Dios diariamente, perdonar al que nos causó el problema, y que nuestra clave del éxito es la oración. Sí. Así que nos seguimos viendo en los demás episodios. Ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Dios les bendiga. Adiós. Adiós.